Para mí estoy súper feliz porque esto no es solo un workshop, pero también es compartir nuestro nuevo libro que lanzamos en abril, en final de abril en Madrid y ahora en todo Latinoamérica también, que es esta es la edición en portugués. Yo tengo acá la edición en español, pero es igual. El contenido es claro, es el mismo y contamos con la participación de varias otras personas también escribiendo, compartiendo conocimiento con nosotros. Bien, empezando entonces la sesión. Al final, como sabemos, entonces vamos a tener ahí sí la oportunidad de compartir un poco más de conocimiento. Bien, vivimos hoy. ¿Qué es el mundo que vivimos hoy? Cuando yo empecé mi carrera hace 40 años, yo como programador de computador hacía un sistema, una cosa de la tecnología de información, y después me quedaba un tiempo sin hacer otros cambios. Ahora vivimos tiempos de cambios simultáneos en este mundo que podemos decir que es ágil en términos de necesidad de adaptación, líquido porque el agua es muy interesante para pensar en los cambios. La agua es súper adaptativa, se adapta por ejemplo, en los ríos, a cada parte del río, si hay una piedra, tiene esta capacidad increíble de adaptación que, claro, para los otros seres humanos es algo un poco más complejo. Este mundo de transformación, se podría hablar hoy de varios tipos de transformaciones que estamos pasando, digital, tecnológica, sociocultural, muchos cambios culturales, ambientales, geopolíticos, tal vez hasta decir también epidemiológicos, la transformación ágil, adaptativa. Y a este entorno de un proceso de transformación mayor que puede involucrar varios tipos de transformaciones y nunca es solo una. Cuando hablamos de transformación digital, vamos a ver que la transformación cultural, la transformación comportamental es esencial, pero a este entorno mayor le llamamos de transformación organizacional. Y hay un gran reflejo, por ejemplo, de la transformación digital. Hoy, en esta encuesta de PMI, por ejemplo, podemos ver que el 91% de las organizaciones sienten el impacto de las tecnologías disruptivas, de las tecnologías que están cambiando mucho el mundo y sabemos ahora que principalmente la inteligencia artificial, que ya está cambiando algunas cosas, pero solo estamos empezando. Vamos a sufrir mucho más cambios o tener que convivir y aprender a vivir en este mundo de inteligencia artificial con cambios exponenciales que van a llegar en los próximos años. Sin embargo, seguimos con una tasa de éxito bastante baja. En este estudio de Boston Consulting Group nos muestra que solo un 31% de los proyectos son exitosos, es decir, vivimos una tasa de fracaso de un 70%, que es muchísimo alta, y que es la misma que John Kotter hablaba hace años y años y años. Aprendemos a transformar, pero transformar solo el mundo digital no es una transformación organizacional, porque la transformación organizacional hay que traer beneficio para las organizaciones y por esto hay que involucrar a las personas directamente. Este estudio también nos muestra 6 factores que pueden ampliar esta tasa de éxito hasta el 80%, que es mucho mejor. En algunos casos hasta un 90%, es un promedio, claro, puede ser más o menos. Y de estos 6 factores, 3 están vinculados al lado humano de la transformación. Estamos hablando de alto compromiso de los líderes del cambio, desde el CEO hasta la capa gerencial, que es muy interesante pensar en en este rol tan importante que es liderar el cambio, que es diferente que gestionar el cambio. Vamos a avanzar un poco más en esto. Las habilidades humanas relacionadas con la autogestión del cambio. Y acá hay una reflexión importante porque nosotros no podemos cambiar a otra persona, pero tenemos la responsabilidad de crear la atmósfera
el entorno, la cultura más adecuada posible para que los cambios sean naturales para las personas, para que ellas puedan autogestionar sus cambios muy tranquilamente, sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Y más, la adopción de una cultura de agilidad organizacional también, que es bastante importante. Entonces estamos hablando de cambios culturales que nunca son fáciles. Y lo más importante, yo no hice la traducción para dejar con las palabras del original, que al final de este estudio de Boston Consulting Group, que es bastante hace pocos años, eh, se llega a esta conclusión, que la tecnología, claro, es muy importante, hay sus retos para la implementación tecnológica, pero es la dimensión de las personas, la dimensión humana, que en general es el factor determinante del éxito o del fracaso de un proceso de transformación. No es ninguna sorpresa para nosotros, pero acá están datos formales de un estudio de una organización con este nombre de Boston Consulting Group, reconocida en todo el mundo. Y cuando hablamos de cultura organizacional, en la definición de PMI es interesante ver que la cultura es adaptativa, esta cultura ágil, no es ágil en el sentido de hacer con mayor velocidad, más rápido, no. Es claro que queremos siempre hacer las cosas más rápidas, tener los beneficios de los proyectos lo más rápido posible, pero lo que interesa de hecho es tener una cultura con la capacidad de cambiar o adaptarse rápidamente en respuesta a las condiciones del mercado u otros factores externos que podrían ser hasta el caso de una pandemia como tuvimos, que genera la necesidad de adaptación humana lo más rápido que sea posible. Bien, ¿y cuáles son entonces las características principales de una organización ágil? Esta pregunta fue hecha por un estudio de PMI y la gente no tuve duda de decir flexibilidad, adaptabilidad. Claro, esto tiene todo que ver con ágil. Sin embargo, hay una diferencia, que hacer ágil es llevar a cabo algunos proyectos con una metodología, un entorno ágil, un framework ágil, pero esto no es ser ágil. Y cuando preguntado entonces, cuando se le preguntó acerca de la efectividad de cada organización en la implementación inmediata de estrategias adaptativas, estas respuestas al mercado muy rápidas, entonces el cuadro ya no es tan bueno. Solo un 27% puede decir que su organización es extremadamente o muy eficaz. Es decir, la mayoría de las organizaciones, la gran mayoría de las organizaciones todavía siguen con problemas y por eso tal vez un 70% de ellas fracasan en su proceso de transformación. El reto, de hecho, es crear una cultura para una cultura de cambios continuos es lo que podemos llamar de transformación, una acción que cambia la forma de algo. Y el 94% de los ejecutivos, de acuerdo con este estudio de Forbes Insight, nos reportan desafíos cuando intentan crear una cultura de cambio, porque cambiar la cultura es difícil. La verdad, yo digo, bajo mi experiencia, que de mi perspectiva, los cambios culturales son los más difíciles de se consolidar en una organización. Y cuando hablamos de cambios culturales, ya no podemos solo mirar en esta capa de los profesionales de gestión del cambio. Claro que la gestión del cambio va a ser súper importante, pero tenemos que considerar todas las capas de una organización, desde los líderes del cambio, pasando por los gestores del cambio, hasta llegar y tocar y sensibilizar, crear una cultura de apertura de los colaboradores para el cambio, que estén abiertos para el proceso de cambios continuos, que son simultáneos, que muchas veces nos generan mucha presión, mucho estrés, pero tenemos que aprender a lidiar con todo esto. El cambio estructurado comienza entonces en una planificación estratégica
En general, tenemos allá una sesión de discusión de planificación estratégica, pero un plan estratégico es un conjunto de intención. Ningún plan es capaz de cambiar nada. Para poner en marcha los cambios de hecho, necesitamos ahí sí de programas, de proyectos que transformen la intención en acciones. Sin embargo, esto también no es suficiente. Las acciones tienen que ser eh, eficaces, eficientes, capaces de introducir cambios en una organización, nos llevar a alcanzar los objetivos estratégicos que motivaron una inversión en algo, porque claro que si hacíamos una inversión y cerramos el proyecto en el alcance, en el plazo, en el presupuesto, pero no cambiamos nada, si no cambiamos nada, sería mejor no haber llevado a cabo esta inversión a través de un proyecto, de un programa, porque no hubo ningún beneficio. Entonces, miramos desde la planificación estratégica, miramos las acciones para implementarla, pero especialmente en los objetivos estratégicos que queremos alcanzar. El compromiso del liderazgo y implementación de la estrategia es una reflexión muy importante porque también podemos percibir a través de este estudio de la unidad de inteligencia del The Economist en conjunto con el PMI, que la principal razón de éxito de las iniciativas estratégicas es el compromiso y el apoyo del liderazgo. Es un compromiso activo de los líderes trabajando en los proyectos. Sin embargo, solo la mitad de los encuestados nos dicen que la implementación de la estrategia recibe la atención adecuada por parte de los líderes. Entonces, acá tenemos un problema muy grande, porque estos líderes son los principales responsables por cambiar una organización, por su proceso de transformación. Sin embargo, seguimos con tal vez un foco demasiado operativo en las actividades que tenemos que hacer todos los días, pero no tanto el foco que necesitamos en tener las actividades estratégicas, porque el foco en el presente, que es operacional, operativo, no va a traer los resultados de mañana, pero el foco en la estrategia no va a traer el resultado de los próximos años. Porque tú empiezas a cambiar ahora con una visión del estado futuro de la organización hasta llegar a esta visión. Algunas veces son meses o años también para llegar a esta visión. Entonces, muchas veces enfocamos solo en el presente y no enfocamos que al menos con el esfuerzo que debería en el futuro en cambiar esta organización. Por esto nos demos cuenta de la importancia de empezar no solo a seguir como el Human Change Management Institute ha hecho hace años y años, vamos a cumplir ahora 12 años de organización internacional y ahora global con más de 30 países, profesionales de más de 50 países entrenados en nuestra guía de gestión del cambio, el Human Change Management Board of Knowledge. Percibimos que es importante para formar una cultura que es ágil, adaptativa, orientada o enfocada para la transformación continua de la organización, formar líderes del cambio también. Por esto creamos este taller de formación de líderes que tenemos como objetivo sensibilizar a través de datos, de indicadores, de encuestas, de benchmarks, informar, porque muchos no saben cómo lidiar con los cambios organizacionales. Y es natural, porque tú eres un ingeniero, un administrador o cualquier otra cosa. Muchas veces ya tienes un posgrado, una maestría, doctorado, pero hay una clase que tú nunca tuviste la oportunidad de tener, de hecho, de aprender algo nuevo, que es cómo liderar los cambios organizacionales. Esto vamos a ver más adelante. Fue esto que nos llevó a escribir este libro nuevo que lanzamos ahora entonces, y todos ustedes están invitados a conocer. Yo voy a poner acá un enlace para que puedan bajar los primeros capítulos del libro, que está genial,
con participación de Alejandro Santaella de México, de Amanda Palazón de España, de Edgar Álvarez de Ecuador, de Carla Campos de Brasil, de Nelson Parente de Estados Unidos, de Rodrigo Franco de Colombia y yo, Vicente González también. Pero esto es poco. Vivimos la era de las transformaciones, entonces, ¿cómo podemos pensar? La gestión del cambio sigue utilizando hojas de cálculo, plantillas, templates. Estamos cambiando el mundo digital, pero ahora ha llegado la hora de llevar a cabo la transformación digital de la gestión del cambio, que es muy importante. Pero no podemos seguir haciendo o llevando a cabo proyectos de gestión del cambio en 2024, perdón, de la misma manera que hemos hecho en los últimos 30 años, desde de 1990, por ejemplo. Es muy poco seguir utilizando solo los templates. Tú tienes ahora herramientas muy avanzadas con algoritmos, con todas las funciones integradas, que te van a traer hasta un 30% de ganancias en términos de productividad, pero principalmente te van a llevar a tener una mejor integración y comunicación con los líderes del cambio, que van a empezar a percibir lo que es la gestión del cambio, porque muchos de ellos no saben, a través de datos, de hechos, de un cockpit management, de un dashboard. Entonces, comparto ahí muy rápidamente, solo para que tengan una idea mejor de lo que es de cómo podemos mejorar nuestra interacción entonces con los líderes. Mira, una cosa es hablar que vamos a llevar a cabo un workshop para formar el espíritu de equipo, que estamos trabajando en la motivación del equipo. Estas cosas son importantes, no hay duda, pero tenemos varias actividades de gestión del cambio que son tangibles, que muestran muy claramente para los líderes del cambio qué estamos haciendo, cómo es la evolución de nuestro trabajo, a través, por ejemplo, de un cockpit management, que esto desde Leisenbach Tools, esta herramienta que les comparto ahora, con este montón de funciones de gestión del cambio. Incluso acabamos de lanzar, casi 15 días, lanzamos una funcionalidad nueva. Este es el mapa de lecciones aprendidas. En primera mano les comparto esto porque implementamos esta semana. Pero volviendo al cockpit management, este es el idioma de los líderes. Es una visión analítica de las cosas, cuantitativa. Ellos desean saber cómo estamos gestionando el plan de antagonismo, gestionando los compromisos en términos de compromiso de la gente. Tú tienes acá un dashboard con un montón de informaciones al respecto de del compromiso de cada uno de los tipos de stakeholders. En nuestro plan de comunicación también podemos tener acá un summary chart que nos da una visión muy clara si estamos llevando a cabo estas cosas bien o no para cada uno de estos planes. Por ejemplo, esta es reunión del equipo de proyecto. Estamos bien realizando un 91% de las actividades. Cuando hablamos de un artefacto como una newsletter, en este caso, bien, solo llevamos a cabo un 79% de las actividades. Varias fueron canceladas, no se llevó a cabo de la manera adecuada. Entonces, podríamos quedar acá con muchos y muchos detalles, pero es más importante saber que existen maneras de compartir el trabajo de gestión del cambio con los líderes, en el idioma de los líderes. Podemos también, si definimos un conjunto de acciones para tratar los impactos organizacionales, podemos ver que se puede dar a los líderes una visión muy clara de la evolución. Esto ellos pueden tener en su móvil, en su teléfono celular, así como también indicadores de preparación para el cambio. Miren, en este caso, si estamos llegando más cercanos de la fecha de implementación, estamos con indicadores muy bajos y podemos comprender mejor lo que pasa. En este caso tenemos algunos que están antes del plazo, pero hay uno, por ejemplo, que está por debajo de la meta. Entonces nos preocupa y se podría ver acá cuáles son. Este está por encima de la meta, muy bueno, excelente.
esto está de la manera que esperamos, logrado, pero esta acá, por ejemplo, nos muestra que hay un problema, que tenemos que tener un foco muy rápido para cambiar esta situación. Y así, mira cómo la conexión que se crea con los líderes del cambio es diferente. También podríamos tener indicadores de consolidación del cambio. Todo esto se configura con la herramienta acá y estos indicadores nos muestran, por ejemplo, cómo estamos, si el cambio se está consolidando o no, si seguimos con un alto nivel de resistencia al cambio. Entonces acá también una vez más podríamos tener una visión como un summary charts, pero también ver algunos indicadores que están muy buenos, como este caso, como también este acá que está en la meta, y otros que acá tenemos algún problema, que el compromiso de stakeholders decisores, los más importantes que hay, acá también tenemos que trabajar un poco más. Entonces esta es una visión de mejorar nuestra manera de hablar, de comunicar con los stakeholders, principalmente los líderes, porque hay una diferencia. Gestionar el cambio es una cosa, gestionar tiene que ver con planificación, con gestión de presupuesto, seguir buenas prácticas, procesos, métodos, utilizar herramientas, control, resolución del problema. Pero cuando hablamos de liderar, estamos hablando de establecer una visión, la dirección, alinear las personas, equipos, crear el espíritu de equipo, de cooperación, motivar, entusiasmar, inspirar a las personas. Esto crea conexión, esto crea lo que buscamos, que es un entorno muy, una organización muy abierta para que las personas puedan autogestionar sus cambios. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie, pero podemos influenciar para que estas personas puedan pasar lo más rápido posible por todas las etapas del cambio. Sin embargo, sabemos que aún existe una gran brecha entre la gestión y el liderazgo del cambio. Esto yo escucho muchas veces de los profesionales de gestión del cambio que están frustrados porque sus líderes no comprenden, porque el patrocinador no participa de la manera que ellos necesitan. Pero lo que hacen ellos, lo que estamos haciendo nosotros, esta es una reflexión para hoy. ¿Qué podemos hacer mejor para involucrar los líderes? Ellos muchas veces no hacen lo que esperamos, no cumplen con nuestras expectativas porque no saben qué tiene que hacer. Es necesario llenar esta brecha entre la gestión y el liderazgo de cambios. Esto cabe a nosotros, hablar este idioma, el lenguaje de los líderes, que es un lenguaje analítico que pasa por un cockpit management, por dashboard, por todas estas informaciones que son importantes. Bien, a ver, los 7 principios que son importantes para nosotros en términos de liderazgo del cambio en nuestra visión de Human Change Management Institute o solo Human Change Management. Uno, que los cambios organizacionales son el resultado de cambios humanos. Es decir, no se puede cambiar una organización si la gente no cambia junto. Es cambiar junto con las personas, a través de las personas y nunca a pesar de las personas. Buscamos siempre, por tanto, alto compromiso de las personas con los cambios organizacionales, un compromiso, si posible, incondicional, una cultura siempre de alto compromiso con la visión de la organización para poner en marcha su estrategia, de hecho, transformarla en acciones, en objetivos que son interesantes. El otro que es importante, que muchas veces a lo largo de mi carrera, muchas veces yo pensé que este es antagonista, son las personas que son malas, que a mí no me gusta trabajar con ellas. Sin embargo, hoy yo comprendo mucho mejor que un antagonista es alguien que está en estado de sufrimiento con los cambios. Estas son las personas que más necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de las estrategias que vamos a llevar a cabo para que tener alto compromiso, cambiar de esta posición de resistencia al cambio hacia una posición de compromiso con el cambio. Porque existe una curva natural que Kubler-Ross ha escrito en sus libros de una manera muy inteligente, que muchas veces cuando estamos en un proceso de cambio empezamos con la negación
pasamos por la ira, la negociación. Muchas veces, muchos están en estado de depresión y acá hay un peligro muy grande, que hay personas que se quedan acá mucho tiempo. Esto le llamamos también de valles de la desesperación. Tenemos que actuar como profesionales de gestión del cambio. Los líderes del cambio tienen también como su rol apoyar a estas personas, inspirarlas para que ellas puedan empezar a resignificar su agenda personal, su manera de ver la organización, los cambios, eh, hasta que lleguen, perdón, solo que está un mensaje acá un poco extraño. Entonces, acá, hasta que lleguen en la aceptación del cambio. Entonces, este es todo el proceso, es decir, de pasar por negociación, negación, perdón, ir a negociación, depresión, el valle de la desesperación, hasta llegar en la aceptación. Pero también entonces vamos a tener que interactuar con los antagonistas. Entonces necesitamos aprender a gestionar a los antagonismos. Y esto es importante que los líderes sepan, porque para muchos líderes que no están todavía preparados para lidiar con cambios, para liderar cambios, piensan que solo porque están diciendo algo, la gente lo van a seguir fácilmente. Muchas veces no. Por eso somos humanos, porque existen barreras al cambio que son importantes. Y los cambios se dan en este contexto que es mucho más emocional que racional, no es tan lógico. La gente puede comprender el objetivo del cambio, hasta el propósito, por qué el cambio es necesario, pero su conexión emocional todavía no está bien. Estas barreras principales para el cambio, que es el principio 4, son en una parte miedo, inseguridad psíquica, psicológica, porque yo si no estoy seguro, yo voy muy despacito, yo quiero tener alta previsibilidad respecto de los retos que van a venir, si yo voy a estar adecuado, si voy a sobrevivir a estos cambios y voy a tener mi espacio en la organización en el futuro. Pero también hay otras barreras que son más complejas, porque el ser humano es ser complejo, como ego, estatus, luchas de poder y agendas personales, que muchas veces están en conflicto con la agenda del cambio. Así como también es importante saber que muchas veces para nosotros, profesionales de gestión del cambio o líderes del cambio, podemos percibir rápidamente los beneficios del cambio, pero para aquellos que son afectados por el cambio, la percepción de pérdida nos afecta o puede afectar a esta persona antes que ellas se den cuenta de los beneficios del cambio. Entonces, es necesario respetar este proceso de asimilación natural que la gente tiene, que necesita de tiempo para asimilar todos los cambios que van a llegar y percibir entonces sus beneficios. La humanización del cambio es percibir que necesitamos mucho de actitud empática, de un respeto incondicional por el otro, la posición del otro. El dolor del otro solo pertenece al otro. Nosotros no podemos sentir el dolor de otra persona. Por esto la escucha activa, al menos para saber que esta persona está con algún desconfort en relación a los cambios organizacionales. Mira qué interesante. No sé si conocen este fenómeno, pero les digo que ser humano es ser complejo, tan complejo que hay personas, por ejemplo, que tienen una fobia que se llama lacanofobia. Estas fobias están diferentes, que son personas que tienen un miedo, claro que es irracional en relación a los vegetales. Entonces tú invitas a una persona a cenar en tu casa y tú sirves una salada verde y esta persona empieza a sentirse malo con una crisis de ansiedad, de pánico hasta porque ella no sabe, nosotros también no sabemos, no podemos sentir lo que ella está sintiendo, porque nosotros no sufrimos de la lacanofobia, pero esta persona tiene algo especial en su instancia que no es consciente, pero que le afecta muchísimo. Entonces somos tan complejos que nosotros no conseguimos tampoco comprender todo nuestro lado,
tal vez más complejo y inconsciente que hay, y que muchas veces nos hace reaccionar negativamente frente a un cambio. El silencio comunica y sabemos que cuando no decimos nada, estamos diciendo mucho, y este es algo que vamos a volver a hablar en comunicación. El cambio no es un evento, el cambio es, sino muy bien un viaje, y a veces difícil para las personas comprender esto, que la implementación de un proyecto es un evento, pero los cambios siguen como un viaje, con varios pasos hasta que llega a una total consolidación del cambio en la organización. Que va, por tanto, los cambios necesitan mucho de sostenimiento hasta este proceso de institucionalización en la cultura organizacional. Bien, llegamos a un punto para hablar de las buenas prácticas, porque en gestión del cambio tenemos buenas prácticas, tenemos metodología, herramientas. Los líderes no necesitan conocer eh, toda la metodología con todos sus detalles, todas las herramientas con todos sus detalles, pero necesitan sí comprender las buenas prácticas. Y esto es que vamos a pasar ahora lo más rápido posible una visión de qué serían estas 10 buenas prácticas para los líderes del cambio, que cada una de ellas es un capítulo de este nuevo libro que estamos lanzando, que les voy a compartir ahora acá en el chat. Dos cosas importantes. Una es que a través de este enlace ustedes pueden bajar los primeros capítulos del libro. En el segundo enlace ustedes pueden bajar el Eisenbach Canvas, que es una manera de compartir el plan estratégico de gestión del cambio, que en un ratito les voy a compartir acá también. Les voy a mostrar qué es y cómo utilizamos. Y aprovecho para invitar a todos también a seguir nuestra company page en LinkedIn. Entonces están ahí los 3 enlaces que pueden ser interesantes para ustedes. Y más. Entonces seguimos con esta cuestión de poder y autoridad para impulsar el cambio. El líder, como patrocinador del cambio, necesita tener este estatus de poder, de autoridad, alguien que puede impulsar el cambio, que puede inspirar a las personas. Entonces, muchas veces un patrocinador, necesitamos que sea el CEO, el presidente de la organización, porque es un cambio muy grande, muy largo, que va a afectar toda la organización. Otra vez puede ser un gerente si es un cambio que va a pasar solo en su departamento, en su pequeña área de trabajo. Es necesario tener disponibilidad y compromiso con el cambio, saber que tiene que trabajar para liderar el cambio, y tú vas a hacer así como un 90% del liderazgo y tal vez un 10% de acciones de gestión, que es una gestión más táctica, de aprobación, por ejemplo, del plan de gestión de antagonismo, del plan de gestión de compromiso, del plan de gestión de impactos organizacionales. Estas son actividades más operativas que el líder no va a crear el plan, pero tiene que aprobarlo. Para los líderes sabemos que esto vale para cualquier tipo de liderazgo, no importa lo que digas, sino lo que hagas. Es también responsabilidad de los líderes, trabajando en conjunto con la gestión del cambio, formar una red de copatrocinadores, otros líderes que van a apoyar, que pueden vender el cambio, que deben entusiasmar sus equipos con el proceso de cambio organizacional. El líder también tiene un rol muy importante como un agente de comunicación intensiva, que puede ser, por ejemplo, hablando de la visión del estado futuro de la organización, del propósito del cambio. ¿Por qué vamos a cambiar? Nadie se involucra o tiene alto compromiso con aquello que no comprende. Si yo no comprendo por qué el cambio es importante, por qué el cambio es necesario, yo no creo conexión, no hay una relación de pertenencia. Entonces empezamos con, así como Simon Sinek nos muestra en su libro Start with Why, empezamos siempre la comunicación, hablando de por qué el cambio es necesario, qué vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar. La comunicación es el problema más mencionado en los proyectos, es el problema número 1, mencionado por 86% de los directores de proyectos. Creo que un 14% no sabe por qué que comunicación es el problema número 1. Entonces, es muy importante y necesario comunicar.
Aquí está. intensamente la evolución de los cambios. Esto no es algo para hacer hoy, es para hacer todos los días, en cada una de las charlas, en el pasillo, en la cafetería, las comunicaciones formales, pero también las comunicaciones informales son muy importantes. Escuchar es parte de la comunicación. Muchos tienen entrenamiento de cómo hablar en público, de una comunicación elocuente, una comunicación persuasiva, una comunicación adecuada, pero pocos están entrenados para escuchar. Escuchar de una manera amplia, escuchar activamente lo que están diciendo, cómo se está diciendo algo, y no aquello también que podemos percibir que, no, que falta, que no se están diciendo, que está entre líneas, pero que podemos percibir que hay algo más. Esta es una percepción empática de las interacciones humanas, cuando podemos percibir que hay algo, un lado oculto, que no está aparente en este proceso de comunicación. Es como hemos dicho, el silencio comunica, comunica y comunica mucho, porque cuando no decimos nada, estamos diciendo mucho. Entonces, comunicación, algo siempre. Si tú no lo comunicas, alguien va a comunicar por usted, va a ser la radio pasillo, por ejemplo, y tú no vas a poder gestionar esta comunicación, que posiblemente va a ser una especulación llena de perspectivas negativas al respecto de los cambios que estamos llevando a cabo. El líder y la formación del espíritu de equipo. El líder tiene un rol muy importante en la formación del espíritu de equipo. En esta película de Good Life, que es genial, cierra con este proverbio africano: para ir rápido, vaya solo; para ir lejos, vaya acompañado. Y es muy importante porque queremos ir lejos, la verdad. Esto es que más importante, es un trabajo de equipo. Los cambios organizacionales nunca son el trabajo de una sola persona. Y acá vamos a ver una película interesante de la capacidad increíble que podemos tener nosotros como líderes de influenciar la formación del espíritu de equipo, el comportamiento de las personas, contagiar las personas. Mira qué interesante. Perdón esta parte final que está en portugués, está diciendo solo que el sorriso empieza con una persona y comparta la felicidad. La verdad es que vimos que este tipo no es el presidente del metro, no es un líder, de hecho, una autoridad para esta persona, pero es un líder situacional, un líder de las circunstancias, capaz de involucrar, de conectar todas estas personas, capaz de llevar a estas personas a otro estado de espíritu, y todas están juntos y nos contagia, ¿no? La verdad, yo siento voluntad de reír solo de ver este vídeo siempre que lo veo. Muy bien, el líder también es responsable de alinear expectativas, metas, roles, responsabilidades. Entonces, tú tal vez tengas que definir en detalles roles de responsabilidad del equipo de proyecto, roles de responsabilidad del equipo en estado de producción después de la implementación del proyecto. Pero el líder tiene que aprobar, tiene que estar de acuerdo o seguir esto, y sus inputs van a ser muy importantes
Su ejemplo va a ser muy importante y sus palabras van a ser importantes para alinear expectativas, estas metas que nos van a llevar a roles de responsabilidades. Para esto utilizamos una matriz RACE y sabemos que RACE es, una verdad, un acrónimo de Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Esto viene del inglés. RACE no es una herramienta que creamos nosotros, es una herramienta que ya existe en el mercado, pero que es súper importante para mantener la gente alineada, para comunicar este estado de expectativa respecto de tus roles, de tu rol, de que esperamos de responsabilidades de tu parte, porque nadie también se involucra o tiene alto compromiso con aquello que no comprende que es una expectativa respecto de ustedes. Esto es súper importante, incluso para la formación del espíritu de equipo también. El líder que trabaja para gestionar el compromiso, el antagonismo y los impactos organizacionales. Entonces vamos a tener un plan para gestión de compromiso, para gestionar a los stakeholders, el alto compromiso. Por esto tenemos que eliminar, mitigar los factores de antagonismo, pero también vamos a tener más tarde, a lo largo de la ejecución del proyecto, los impactos organizacionales. Y los líderes, para cada uno de estos, vamos a crear un plan de acción, cosas que tenemos que hacer, ideas que vamos a llevar a cabo, pero los líderes tienen que aprobar esto, porque nosotros no tenemos el poder de aprobar algunos de estas acciones que van a afectar bastante la organización. Entonces, discutir estas acciones para maximizar los factores de compromiso, mitigar y eliminar los factores de antagonismo. Esto que esperamos, que los líderes tomen parte de esto activamente, así como discutir acciones para abordar los impactos organizacionales. Mira, todas estas cuestiones muchas veces los líderes no saben que necesitan. Por esto creamos este nuevo libro, para que ellos sepan. Ahora no pueden decir más que no saben. Este libro que está ahí en el chat, le voy a poner una vez más acá para que puedan bajar los primeros capítulos de este libro, hasta empezar algunas buenas prácticas también están allá, así como también los otros, el HMBOK Canvas y la invitación para conocer nuestra página. Por esto, es muy importante que los líderes se conecten con las personas, porque las te necesitan para ustedes, que son también líderes del cambio. Todo profesional de gestión del cambio también tiene un lado de liderazgo situacional. Tú puedes no ser una figura de autoridad, pero tienes que liderar los cambios. Y tu perspectiva importa en la gestión de los stakeholders. En nuestro caso, proponemos a través de HMBOK Tools, tú puedes hacer la gestión tridimensional de stakeholders, que es una manera muy interesante de ver, de conocer, por ejemplo, cómo se puede ver la gestión del cambio de una manera nueva, que nunca antes ninguna escuela de gestión del cambio había creado esta posibilidad de permitir ver un mapa de stakeholder en una visión tridimensional, porque un mapa de stakeholder es una visión bastante así, ¿cómo podemos decir?, de nuestra percepción, poco tangible, pero no, la verdad el mapa puede estar también con una dimensión mayor que nos lleva, por ejemplo, a comprender a los stakeholders bajo la influencia que ellos pueden sufrir de los factores de antagonismo y los factores de compromiso. Por esto también les pongo acá un enlace, les invito. Aquellos que son alumnos de UCMI o que fueran alumnos de UCMI pueden acceder a esta herramienta, el HMBOK Tools, desde el primer acceso por un año gratuito. Aquellos que no son, que no conocen y quieren conocer, yo puse ahora en el chat una invitación para que ustedes hagan un free trial gratuito por 30 días. No necesitas poner la tarjeta de crédito, puedes aprovechar para conocer lo que es la gestión tridimensional de stakeholders, cómo gestionar un cockpit management y todos los otros puntos que estamos hablando acá y mucho más. Bien, es importantísimo siempre, si quieres hacer una buena gestión de stakeholders,
conocer la causa raíz de las inquietudes de las personas. Por esto tienes que conectarse con ellas, porque ellas te necesitan y tú necesitas de estas conexiones para poder hacer en la gestión de comportamientos un abordaje directa y comprender lo que está pasando. El líder como protagonista de los procesos participativos, porque existen los cambios impuestos donde no hay participación de los colaboradores, que nos lleva a lo que en la psicología organizacional se llama presentismo, es decir, yo envío mi cuerpo al trabajo, pero mi alma está lejos. Y esto nos lleva también a otro fenómeno que es la productividad repetitiva. Yo no estoy muy preocupado en hacer nada mucho mejor o algo creativo, porque yo no encuentro espacio para compartir mis ideas. Pero también se puede llevar a liderar los cambios y gestionar los cambios a través de procesos participativos que lleven en cuenta el factor humano, el espíritu de equipo, el alto grado de compromiso de las personas y nos lleva a la productividad creativa. Es decir, yo tengo compromiso con lo que tengo que hacer, pero también tengo compromiso en hacerlo cada vez mejor, compromiso de hacerlo de una manera creativa, de generar innovaciones que van a romper los paradigmas del pasado y nos van a llevar a un estado futuro de competencia mucho más alto. Eso es muy virtuoso porque son procesos inclusivos que enriquecen el resultado, nos genera una percepción de pertenencia, es decir, tu ADN está en la solución y si tiene tu ADN es hermoso por definición, claro. Tú nunca vas a ver a una persona poner la foto de su perro, de su gato, de sus hijos en el Instagram, por ejemplo, diciendo, mira qué feo, qué malo que están mis hijos. No, claro que no, porque tiene tu ADN, es una relación emocional. Los cambios se dan en esta instancia emocional. El líder que fomenta la co-creación, proceso de co-creación, creación colectiva, no es estimular la creatividad individual, porque queremos generar compromiso y lograr resultados extraordinarios para innovar. Es decir, con este potencial creativo de una organización está en 100% de sus colaboradores y no solo en una capa de directores o de gerentes, de ejecutivos. No, la verdad tenemos sí la conciencia que la creatividad es la madre de las innovaciones. Por esto sabemos que los estudios nos muestran que todos somos creativos o al menos a lo largo de los primeros años de nuestras vidas, eh, nosotros aprovechamos el máximo de nuestro potencial creativo como personas altamente creativas. En este estudio podemos percibir que se pierde el uso de la creatividad. La creatividad está allá, está en tu cabeza, tú no la pierdes, pero tú dejas de utilizarlas. Entonces, el porcentaje de personas que son altamente creativas se va bajando de los 5 años hasta los adultos, que solo 2% de la población se puede considerar altamente creativa, pero el potencial creativo está allá. Entonces, tenemos que aprovechar esto y para esto crear un entorno creativo para estimular la innovación es tan importante. Un entorno de debates, de colaboración, de libertad de expresión, con un ambiente inspirador, con un estímulo de los líderes. Y esto es muchas veces nuestro rol como profesionales de gestión del cambio, provocar a los líderes que estimulen sus equipos a co-crear, a colaborar, que sea un ambiente de confianza, de apertura, para que puedan expresar sus opiniones sabiendo que están seguros, la capacidad lúdica, el buen humor, claro, de acuerdo con la cultura de cada organización, la capacidad de aprender con los fracasos. La verdad no existe fracaso, solo existe aprendizaje. Esto nos lleva a un entorno donde se puede aprovechar el máximo la creatividad, que es esta competencia humana, pero que necesita de estímulos correctos. Y el rol de los líderes en este sentido será muy importante para estimular, para motivar, para entusiasmar a la gente a participar, por ejemplo, de sesiones de co-creación, que con también un poco de una visión de emprendimiento nos va a llevar a la innovación, que ahí sí está esta increíble posibilidad de aplicar la creatividad para generación de ventajas competitivas. El líder que trabaja para sostener el cambio. Sabemos que muchos líderes no saben
que los cambios necesitan de sostenimiento. Piensan ellos, están acostumbrados que en un proyecto se empieza una planificación, pero si hay la implementación, se ha cerrado. El proyecto puede estar cerrado, pero el cambio necesita de tiempo para ser asimilado, para ser consolidado en la organización. Por esto el cambio es un viaje y no un evento. La implementación es un evento, pero el cambio es algo mucho mayor. Sabemos que empezamos un cambio con un desempeño antes del cambio, vamos a pasar por esta curva del cambio, el valle de la desesperación. Queremos llegar a un desempeño mejor después del cambio. Para esto necesitamos sostener los cambios organizacionales, pero esto tenemos que decir a los líderes. Ellos no saben, no perciben, es natural que no sepan que somos nosotros que somos responsables por compartir este tipo de visión con ellos. Cuando termina el proyecto, comienza el sostenimiento del cambio. Este es algo que desea una frase que necesitamos compartir más y más con los líderes del cambio. El líder que trabaja estrechamente con el equipo para formar la cultura del cambio, porque esto va a involucrar toda la gente, no solo los profesionales de gestión del cambio, para ellos es más fácil, pero todos los colaboradores que están bajo este líder deben comprender que en tiempos de transformación, en acciones que están cambiando la forma de algo, en este caso de una organización, necesitamos mucho de estos líderes para entusiasmar, motivar, discutir la estrategia. Estar presente en el proyecto, estar junto con el equipo, apoyando el equipo. El equipo está también en un estado de dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de tiempo, muchas veces en horas adicionales, muchas veces para cumplir un plazo, trabajando en feriados, en sábados, hasta domingos también. Esto pasa en algunos países, casi que cultural también. El líder como estratega del cambio. Esto es una visión de un plan estratégico de gestión del cambio que va a tener un montón de cosas como patrocinio, como visión, propósito, objetivos, metas, comprender la cultura, la madurez para lidiar con pérdidas, lo que nos lleva a comprender los factores de antagonismo y de compromiso, pero también tener un mapa de stakeholders y gestionar a los stakeholders con una visión más alineada con la influencia de estos factores. Esto sería una visión tridimensional de los cambios, de roles de responsabilidad, de tener un plan de comunicación. Claro que la estructura de gestión del proyecto que nos lleva también a tener un plan de acción, un plan de kickoff, presupuesto, un mapa de riesgos inherentes al factor humano y la estrategia de sostenimiento del cambio. Tú tienes que aprobar este plan estratégico de gestión del cambio con los líderes y decir, señor líder, tú eres el coautor de la estrategia, acá está, ahora tú tienes que aprobarla. Es claro, involucrar a los líderes en la aprobación del plan estratégico de gestión del cambio es nuestro rol. El líder tiene que conocer esto, el mínimo, una visión. Y la estrategia de sostenimiento es tan importante porque ellos, como no saben qué vas a hacer en la mayoría de los casos, es necesario sostener los cambios, tú tienes que involucrarlos. Por esto utilizamos el It's-in-Box Canvas, que es una manera de compartir tu plan estratégico en un modelo que es muy agradable para los líderes, están acostumbrados con los Canvas y acá se tiene este resumen de que lo que son los ítems de un Canvas, que es tu plan estratégico de gestión del cambio de una manera más así, visual, más adecuada para este líder. Esta herramienta es editable, es un PowerPoint, un PPT. Tú puedes bajarla desde del enlace que yo puse en el chat. Están invitados a conocerla más gratuito para ustedes. Y, y es importante tener esta visión. Tú puedes adaptarlo de la manera que sea mejor para tu caso. Hay algunas líneas de ahora de gestión del cambio que están diciendo, no, tú no puedes tener un plan, porque si tú tienes un plan, tú no vas a ser adaptativo, tú vas a quedarse conectado con el plan de tal manera que no vas a ser posible cambiar. No, claro que no, esto depende no del plan, depende de ustedes.
Ok, entonces tenga una estrategia, tenga un plan, pero esté preparado para adaptarlo dinámicamente de acuerdo con la evolución del proyecto. Es decir, esto depende mucho más de nuestra actitud y de la actitud de los líderes, de comprender que un plan es importante, pero que también esto puede cambiar a lo largo del proyecto de acuerdo con los factores que vamos percibiendo que generan más antagonismo o las acciones que, por ejemplo, estamos llevando a cabo para generar alto compromiso de la gente, que son exitosas, que estamos logrando éxito en lo que buscamos en términos de compromiso general, desde los líderes, pasando por la capa, todas las capas de la organización, hasta la base de la pirámide organizacional con los colaboradores. Liderar el cambio no es un rol, la verdad, delegable. Liderar el cambio es un rol que tenemos que asumir como algo que es nuestro desde el punto de vista de líderes situacionales y de los líderes formales, involucrarlos, compartir estas ideas para que ellos hagan su rol de entusiasmar, de motivar, de liderar, porque ellos son, de hecho, los más importantes responsables para el éxito del cambio organizacional. El gran reto, como sabemos, es formar una cultura enfocada en la transformación. Y esto va a requerir liderazgo y, claro, gestión del cambio, porque cambiar la cultura hacia una cultura adaptativa, involucrando líderes profesionales de gestión del cambio, los colaboradores, todas las capas de la jerarquía organizacional. Esto es un cambio y necesita, por tanto, va a necesitar de gestión y de liderazgo del cambio. Como decimos siempre en UCMI, gestionar el cambio es humanizarlo, es pensar el proyecto desde el punto de vista de las personas involucradas, para evitar que las resistencias naturales, y son naturales, muchas veces nosotros resistimos a los cambios también, pero tenemos que evitar que esto cause impacto en los objetivos planificados. Bien, empezamos un cambio con un taller de capacitación para líderes del cambio, pero necesitamos de estímulo posterior para consolidar el tema de la cultura. Por ejemplo, un taller solo no va a cambiar la cultura de los líderes. Y por esto tenemos varios estímulos con revisión paso a paso de artículos que son ahora capítulos de nuestro libro, por ejemplo, y después una discusión individual. Esto puede pasar varias veces a lo largo de meses, cada 15 días, por ejemplo, los directores discutiendo esto con sus gerentes discutiendo con sus coordinadores, en cosas simples, como por ejemplo, ¿cómo estamos aplicando esta buena práctica? Tú puedes elegir una para discutir en esta sesión. Después compartir ejemplos de qué estamos haciendo bien, dame ejemplos, qué no estamos haciendo todavía, que necesitamos o que necesitamos profundizar, hacer más y mejor. Y así también al final de cada sesión, que son sesiones rápidas de máximo 30 minutos cada 15 días, para poner este tema, seguir con este tema, claro, más adelante profundizando y discutiendo hasta que esté, de hecho, en la cultura de gestión y liderazgo de esta organización. Tú puedes hacer un pequeño plan de acción, qué, cuándo, quién, cómo vamos a hacer. Y la próxima sesión empezamos hablando de 2, 3 cosas que planificamos de hacer en la última sesión al respecto de una de las buenas prácticas que elegimos para esta semana. Bien, esto que quería compartir con ustedes en términos de liderazgo del cambio. Y ahora yo voy a aprovechar para ver eh, eh, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia, algún comentario. Mientras, no sé si están tal vez en el chat, déjame ver acá. Solo decir, contagiar también positivamente, feedback, ajuste, co-creación, perfecto, co-creación, mucho más que la creatividad individual, es la creatividad colectiva. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Alguien? Perdón, Vicente, hay preguntas al principio. Por ejemplo, Miguel Guzmán pregunta, ¿qué se puede hacer con aquellos colaboradores que no están abiertos al cambio y que sea indispensable para la empresa? Ok, excelente pregunta. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Esto tendría que dar una clase de 24 horas con el Eitzenboque, pero te puedo decir, por ejemplo, el líder del cambio puede motivar, entusiasmar,
puede inspirar a esta persona, puede abordar a esta persona para escuchar de ella por qué no está confortable con el cambio. Y tal vez esta persona tenga una razón lógica que comprendemos que hay problemas que estas personas están compartiendo, que necesitan de algo más, de conocer el propósito, por qué el cambio es necesario, la visión del estado futuro, ser invitada a ser parte de esta visión del estado futuro, porque un día llegaremos en el futuro. Y si tú te quedas con los paradigmas del presente, tú como persona puede quedarse obsoleto también. Entonces esta invitación, ¿sabes? Es como casi que abrir la puerta del futuro, invitar a la gente, darle la mano, decirle cuál es tu rol, mis expectativas. Mira, todas esas son las buenas prácticas que acabamos de hablar. Comunicación intensiva, patrocinio, definir roles, responsabilidades, metas, hablar de tu futuro en esta situación. Tú eres importante para la organización. Yo como líder puedo hacer un montón de cosas. Yo como profesional de gestión del cambio puedo identificar los factores de antagonismo que te están molestando y trazar un plan de acción para eliminarlos o mitigarlos, aprobar esto con los líderes, identificar los factores de compromiso que te pueden conectar con el cambio. Tal vez tú necesites solo de tiempo para pasar por la curva del cambio, por el valle de la desesperación, hasta que tú aceptes los cambios. Y es natural que tú necesites de este tiempo. Entonces hay, la verdad, un montón de cosas que tú puedes hacer, mucho más de que esto, que lo hago un resumen pequeño, de acuerdo con lo que acabamos de ver. Tal vez espero que te inspire a llevar estas buenas prácticas para tu vida profesional. Dime, Sandra, por favor. Complementando todo lo que has dicho, creo que también es importante revisar cuáles son las expectativas que tienen esos colaboradores frente al cambio. De pronto ahí hay algún punto que atacar y las expectativas no fueron totalmente claras y transparentes para todos y existe una divergencia en esas expectativas y hay que alinearlas. Ok, perfecto. Hace mucho sentido. Porque aquellos que no saben qué expectativa tienen de mi trabajo, por ejemplo, o de mi posición en el futuro de esta organización, no se involucran. Si no se involucran, no tienen compromiso, claro. Además, tú vas mucho más a crear miedo e inseguridad psicológica en la persona que en la verdad compromiso. Entonces, alinear expectativas es súper importante. Bien. Otra quería pregunta de escuchar también. Sabrina. Tengo pregunta de Sabrina. Sabrina nos pregunta, no, bueno, nos hace una observación, dice que los datos que se mostraron son de 2014, pasaron 10 años. Pregunta, ¿no hay datos más actuales? Bien, no solo compartimos datos de 2014, compartimos datos de Boston Consulting Group de 2021, de Forbes Insight de 2019. Estos son los datos y algunos de 2014, la verdad, se repiten hoy. Está muy claro que esto no ha cambiado. Solo hay uno o dos de 2014, la mayoría son más recientes. Este que nos habla principalmente de la tasa de fracaso de las transformaciones organizacionales de Boston Consulting Group en este estudio de Flipping Your of the Transformation, es de 2021, bastante reciente, pero estos son estudios largos que tú llevas meses para hacerlo, después la publicación. Entonces creo que son bastante, representan muy bien la realidad que tenemos hoy. Pero todos los días están saliendo estudios nuevos y seguimos, por ejemplo, buscando estos estudios, pero hay algunos que son de algunos años anteriores, también son importantes porque representan la situación que vivimos hoy. Dime, Edgar, por favor. Hola Vicente, colegas, buenos días. Saludos a todos mis amigos de la TAM y los que están allí también, bienvenidos. Oye Vicente, quiero compartirte datos fresquitos. Yo sé que no hay datos, pero a ver, el último dato de fracaso en transformaciones organizacionales lo publicó McKinsey & Group en enero del 2024. Y McKinsey & Group and Company nos dice que el 70% de las transformaciones organizacionales entre el 2016 y diciembre del 2023, el 70% se consideran un fracaso. Y mira que lo dice McKinsey, que ha intervenido al 80% de organizaciones en Latinoamérica. Es la consultora más popular de Latinoamérica en los últimos 10 Sí. años.
pero les dejo dos datos adicionales. Les dejo tres datos adicionales que me parece que es importante tenerlo. KPMG tomó esta data de McKinsey de enero y en mayo, les quito, hace un mes, KPMG puso top 5 de por qué esas transformaciones organizacionales estaban siendo un fracaso. ¿Sí? Ahora, la primera es porque están enfocados completamente en la parte tecnológica, se olvidaron de la gente. Eso ya lo sabíamos desde hace 20 años atrás y sigue sucediendo, es algo que sigue sucediendo. La segunda, que no hay un contexto de enfoque en cultura organizacional. Eso ya lo sabíamos hace 20 años atrás, sigue sucediendo. La tercera, porque no existe un enfoque de liderazgo. ¿Sí? No existe un enfoque de liderazgo y es súper interesante porque son las top 3 y entre estas hay otras más. Entonces, les dejo un dato adicional que es interesante, yo creo que mencionarlo. Solamente el 35% de las organizaciones en Iberoamérica tienen algún proceso formal de gestión del cambio organizacional. Es decir, que al contrario, el 65% de las organizaciones no tienen procesos formales de gestión del cambio. Otro dato adicional que es levantado por nuestra consultora, solamente el 10% de las organizaciones en Latinoamérica tienen procesos formales de gestión de cultura organizacional. Es decir, el 90% de las organizaciones no los tienen. Entonces, esos son datos muy frescos, son fresquitos. María Bertani me dice, ¿nos podías compartir esas estadísticas? Con gusto, tengo una pequeña presentación que puedo hacérsela llegar rapidísimo. Voy a ver si la logro contextualizar y les pongo la foto en el chat en este momento, ¿de acuerdo? Quería complementar esas estadísticas, mi estimado Vicente, que creo que son importantísimas. No, y mira, Edgar, tú llegaste un poquito después, pero yo compartí esto, que es el estudio de Boston Consulting Group, que se confirma con todo lo que tú has dicho de 2024, que es exactamente la misma información que, que es la conclusión de este estudio que logró identificar que de los factores que pueden llevar a cambios exitosos en términos de transformación digital, 3 están vinculados al lado humano: alto compromiso de los líderes, alta gestión del cambio, autogestión del cambio y cultura de agilidad organizacional. Y más, esto que es la conclusión, que la tecnología es importante, pero es de la dimensión humana de personas que en general es el factor determinante del éxito y del fracaso. Mira que KPMG, McKinsey, Boston Consulting Group, Accenture, EY, Ernst & Young, todas están diciendo exactamente las mismas cosas y llegan los mismos números de un 70% de fracaso. No importa si en 2014, y este número ya hablábamos, en 1994, John Kotter ya hablaba de los mismos 70% de fracaso. Estamos haciendo más de gestión del cambio, pero seguimos con una tasa de éxito muy baja. Y creo que ahora alcanzar los líderes, tocar la sensibilidad de los líderes, que ellos tienen un rol que no es delegable, como líderes del cambio, puede hacer mucha diferencia para crear esta cultura de cambio que va a involucrar desde la capa más alta de la jerarquía de una organización hasta los colaboradores, sensibilizando, informando, formando líderes del cambio, profesionales de gestión del cambio y colaboradores abiertos a los cambios organizacionales. Muchas gracias. Esta es la parte de cultura que Edgar nos está hablando, que es súper importante. Dime, Rodrigo, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Bueno, yo les estoy acompañando aquí desde el evento más grande de inteligencia artificial que se está haciendo hoy en Colombia. Y me gusta hablar más desde la práctica que solo desde la teoría. Acaban de hacer 3 charlas de inteligencia artificial, gente top en el tema en Américas, y les hago un resumen. Todo se centra en que ese 70-30 nunca ha variado. Hablaron del mismo dato que acaba de decir Edgar de McKinsey, hablaron también de los datos de KPMG, pero se centran en 2 cosas: transformación cultural y transformación organizacional. Una visual que desde gestión del cambio nunca se debe perder, y es que no es solo gente y cultura, es gente, cultura, procesos, estructura y estrategia, sumado a la tecnología que está llegando. Ese proceso realmente es lo que genera innovación
genera desarrollo y en últimas nos va a permitir tener una claridad total de cómo guiar a las personas. Creo que ahí está el quid del asunto de cómo lograr que ese 70-30 cambie, de cómo ese 70-30 evolucione y pasamos de una convergencia hacia la evolución y no simplemente una convergencia al cambio, que es parte de lo que tenemos en las organizaciones de Latinoamérica. Solo quería dar ese aporte desde algo muy nuevo también, pero que sabes, Vicente, que nosotros venimos investigando hace más de 3 años en inteligencia artificial y que estamos aplicándolo. Entonces, quería compartirles un poquito de lo que estoy viviendo acá. Muchas gracias, Vicente, Rodrigo. yo quiero compartir Excelente. un poquito lo que dice Rodrigo. Hola a todos, soy Jenny Carmona desde Uruguay. Lo que dice Rodrigo es cierto, ¿no? O sea, y de manera más pragmática, lo que comúnmente hemos visto en las organizaciones desde la práctica que hemos tenido nosotros a lo largo de todos estos años, es que se habla mucho de la gestión del cambio y el liderazgo un poco, que es el objetivo que nos trae la charla de Vicente hoy, es, se conoce desde la teoría, pero no se ejecuta. Yo he tenido proyectos muy grandes donde los directores lo tienen muy claro, son certificados por el PMI, todo muy claro, pero no hay un plan, que es lo que Vicente propone y ha venido mostrando en la charla. Entonces, hay que hacer un plan, que es la propuesta, y lo otro que ocurre mucho es que cuando hay capas de ciertos niveles en las organizaciones, y dependiendo también del estilo personal de nosotros, porque hay que mirar los estilos, como dice Vicente, de los distintos stakeholders que participan, pero también el nuestro, ¿ok? Porque a veces el estilo de nosotros puede ser un inhibidor o un activador del propio proceso. Y muchas veces lo que yo consigo en organizaciones muy jerarquizadas de poder, sobre todo en las áreas, vamos a decir, instituciones públicas o del Estado, cierto inhibidor o inhibición, vamos a decir así, a llegar a las capas estratégicas. Un gestor de cambio tiene que estar muy cerca de los decisores y acompañarlo. Por eso es que estamos proponiendo un plan en este proceso. Es decir, lo sabemos, pero nuestra nueva propuesta que estamos lanzando y que estamos compartiendo con ustedes es un plan que los acompañe dedicado a ellos. Muchas veces se inhiben porque, bueno, son personas de poder, de autoridad, muy complicado, hay que facilitarles la vida, hay que hacerles las cosas fáciles a ellos y no hay que tenerles miedo. O sea, hay que acercarse y les digo algo. Mientras más resistencia hay, lo que yo veo en la práctica de los equipos de proyectos es inhibirse a acercar a esas personas. Como en nuestro rol de agente de cambio, lo que nosotros hacemos, y yo siempre le digo a la gente, mientras más resistente o más conducta inhibitoria tenga para la gente, más rápido hay que acercarse y desde el inicio. ¿Okay? Entonces, son cositas que van apareciendo, pero la propuesta que estamos lanzando es justamente cómo hacerlo y qué buenas prácticas hay para hacer esos temas y pasar, como dice Rodrigo y el compañero Edgar, de la teoría a la acción. Y Edgar dijo algo clave de la cultura. Mucha gente y muchas organizaciones no saben cómo es eso de la cultura, cómo se come esa cultura, cómo se entiende. Rodrigo lo explicó rápidamente, pero lo dijo. Cuando hablamos de la cultura, la acción del cambio no solamente mira a la gente, mira la visión estratégica, interviene en los procesos, interviene en la tecnología, interviene en el modelo de aprendizaje de la gente. Si el plan no contempla esas variables, no estamos hablando de cultura. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Quería dar ese aporte. Excelente, Janice. Na verdad, nosotros tenemos una gran responsabilidad de evangelizar, de compartir este principio de gestión del cambio el máximo posible con los líderes. Esta es una función activa que tenemos. Y una de las maneras más importantes, que en mi opinión es un gran error de los profesionales de gestión del cambio, y aprovecho para contestar el punto que nos dice Francisco Pérez, cómo se alinean las métricas de change management a las de un líder, es que es hablar el idioma de este líder. Y por esto, cuando creamos esto que es la transformación digital de la gestión del cambio, la parte principal para los líderes, incluso tú puedes, si eres un usuario de esta herramienta, que les invito una vez más a hacer el free trial gratuito, no necesitas poner tu tarjeta de crédito para conocer esto, es compartir solo el cockpit management para que ellos puedan acompañar todos esos indicadores. Y si tú quieres alinear, por ejemplo, en cada una de esas actividades, tú vas a hacer, por ejemplo,
la gestión de antagonismo. Tú tienes acá un factor de antagonismo, una acción, los stakeholders involucrados, una fecha, si está resuelto o no, el estatus, un responsable, el impacto de esto. Esto nos va a llevar a esta acción se tiene que aprobar con los líderes. Tú vas a crear las acciones, pero el líder tiene un rol activo de aprobar tanto para la gestión de antagonismo como para la gestión de compromiso. Es lo mismo, que también hay acciones que se tienen que aprobar, como para los impactos organizacionales. Sabemos que uno de los impactos típicos, si hay nuevos conocimientos, es el entrenamiento del equipo. Esto puede ser un indicador de preparación para el cambio, y una vez más vamos a crear indicadores que se tienen que aprobar también con los líderes, pero tú vas a compartir la evolución de esto con gráficas, con dashboard. Ese es el lenguaje de los líderes. Si quieres involucrar a un líder, tú tienes que mostrar algo que sea fácil para él percibir, que le conecte con esto, que le guste a ver, acompañar. Y más, cuando hablamos de indicadores de consolidación del cambio, estos indicadores, hay algunos que pueden estar, por ejemplo, relacionados con grado de compromiso de stakeholders, ¿ok? Pero también muchas veces estamos hablando de lealtad de los clientes, por ejemplo. Queremos mantener la lealtad de los clientes o ampliar la lealtad de los clientes. Queremos reducir costos logísticos. Queremos reducir el headcount, el equipo para reducción de costos. Queremos ampliar el market share. Todos estos son datos que son cuantitativos y que tienen una relación directa con los objetivos del proyecto. Y los líderes conocen los objetivos del proyecto, ellos conocen. Entonces estamos traduciendo estos objetivos en metas, en métricas de gestión del cambio que tenemos que acompañar después que los cambios son introducidos a través de indicadores de consolidación del cambio. Si tú compartes esto con el cockpit management, hay alguna evolución, y solo decir a tu líder, por favor, mira tu cockpit management en tu móvil, en tu teléfono celular, tú tienes esta información, el líder se conecta y así se va formando una cultura de liderazgo del cambio. Pero no, lo que falta muchas veces para nosotros es una comunicación adecuada, hablando el lenguaje de los líderes del cambio, que es a través de metas, de métricas muy claras relacionadas con el negocio también. Entonces, esto nos falta. Bien. ¿Algo más? A ver, No en sé el si me chat. permites, mi estimado Vicente, quiero hacer una pequeña observación a este tema de liderazgo y de paso de pronto complementar unas preguntas que que hace Cristian por allí, Francisco, Lucía, ¿sí? Les voy a dar un dato. Este es un dato que les compartí. Igual les puse un pequeño link arriba en la contestación a Lucía y me parece que Tamara Bertani. Están unas láminas de una presentación que justo la hice hace un par de semanas en un evento en Latinoamérica de emprendimiento y tecnología. Pero les voy a dar un dato que es interesante sobre liderazgo, Vicente. El 90% de personas que están en cargos de line managers, ¿sí? El 90% les gustaría llegar a ser gerentes, vicepresidentes, directores y ojalá gerentes generales de la compañía. Estamos hablando del 90% de personas que les gustaría llegar a ser líderes. ¿Okay? Sin embargo, en este estudio es algo súper interesante, ¿sí? En este estudio dices, ok, o sea, ¿qué entiendes tú por liderazgo? ¿Por qué te gustaría llegar a ser ese líder organizacional? Y una de las principales respuestas es por la capacidad que tienen de tomar decisiones, de ser personas individuales, de aprovechar ese propósito que tienen como seres humanos, que me parece muy interesante, ¿sí? Pero hay una segunda parte de este estudio en donde solamente el 70% de estas personas acepta el accountability que viene ligado al tema de liderazgo. Y esto es grave,
Esto es súper grave. ¿Por qué? Porque una persona quiere llegar a ser gerente de área porque puede tomar decisiones, porque puede influenciar en su equipo, pero no está dispuesto, al menos de primera mano, ¿sí? 7 de cada 10, a aceptar las responsabilidades que vienen con ello, es decir, aceptar el accountability. Y yo pienso, mi estimado Vicente, y en mi experiencia formando líderes por más de 10 años, he tenido la oportunidad de formar grandes líderes en organizaciones y en grupos de ONGs aquí en Latinoamérica. Es interesante porque cuando una persona quiere mandar y no aceptar las responsabilidades que esto trae, es cualquier cosa menos un líder, y eso creo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de liderazgo va atado a conseguir objetivos, el tema de liderazgo va atado a desarrollar personas, el tema de liderazgo va atado a ser ese patrocinador que una organización requiere cuando hay un proceso de transformación o hay un proceso de cambio. Entonces, el líder como tal no es una persona que solamente fija un camino, ¿sí? Que pone una visión. El líder es quien inspira a que esa visión se cumpla, en que pone el por qué, el para qué, en que ayuda a mover esas barreras que la gente se topa día a día con un proceso de cambio, transformación. Y en muchos casos, el líder es el que autoriza y habilita los recursos para que esas personas cambien y se transformen en un momento dado dentro de una organización. Entonces, cuando nosotros pensamos solamente en ese líder que es el Espíritu Santo, que viene a ayudarnos y que nos pone la luz, estamos pensando en cualquier otra cosa. El líder no es un instrumento espiritual que está allí. El líder es un instrumento hacedor, el líder es un instrumento que permite que las organizaciones se muevan y consigan resultados. Y ojo, el líder necesita también de managers o gestores. Estos managers o gestores son los que saben el teje y el maneje de los procesos y del negocio y que están desarrollando su camino para ser líderes en su momento. Estos dos mundos son importantes en un proceso de transformación organizacional. Es decir, las personas que hacen que las cosas pasen y también las personas que dan la visión, inspiran, generan los recursos adecuados para que las cosas pasen. Yo creo que por ahí es importante, mi estimado Vicente, el tema de liderazgo en el cambio, no mirarlo solo como esa lucecita que está allí, sino el líder como esa persona que hace que las cosas pasen junto con su equipo de manager. Yo creo que es importantísimo regresar a ver esto dentro del contexto de las organizaciones y trabajar para que esto suceda. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por el aporte. Bien, para cerrar, Sandra, ¿estás con la palabra, por favor? Sí, para apoyar lo que has dicho tú, más lo que ha dicho Edgar, que es muy cierto, los líderes deben tener claro hacia dónde va la organización. Entonces, los líderes deben tener cuál es la estrategia de la organización, hacia dónde va y cómo desde su rol ellos aportan también a esa llegar al deseado de la organización. Entonces, es un rol clave, es un rol claro, como decía Edgar. Lamentablemente muchas veces se piensa solamente en el liderazgo desde el poder y no desde lo que eso implica, el guiar a las personas, el llevarlos allá. Hay demasiados estilos de liderazgo. Todos han concluido que no hay uno mejor que otro, sino que cada momento exige un estilo. Entonces, que los líderes también estén preparados para gestionar ese cambio, para llevarlo hacia adelante. Y por eso, desde HUGME, lo que se ha buscado es preparar a esos líderes. Como alguien hablaba ahí en el chat, los líderes también deben entender el lenguaje de gestión del cambio. ¿Qué es gestión del cambio? Eso no se da en casi ninguna de las cátedras a nivel universitario, no se dan esos temas sobre gestión del cambio. Entonces, que empiecen a entender qué es gestión del cambio, que sí tiene que ver conmigo, cómo alineo la gestión del cambio con los objetivos estratégicos de la organización. Como decía Rodrigo, no es solamente mirar el tema de cultura, hay que mirar el tema también de la estrategia, procesos, procedimientos. Jenny también no lo reforzaba, tecnología. Y desde ahí, bueno, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo voy a movilizar a las personas? Tienen un proceso clave en esa movilización y tienen que estar preparados para hacerlo. Esa es mi participación, Joao. Excelente. Muchas gracias, Sandra. Hace mucho sentido. Bien, ahora que nosotros tenemos conciencia de todo esto, es ir al trabajo,
empezar a cultivar esto con los líderes de nuestras organizaciones, porque también somos líderes de nuestras propias actividades. Somos líderes situacionales que tenemos la responsabilidad como líderes de influenciar a otros líderes. Por esto, creo que fue una excelente reflexión, una sesión muy, muy rica para mí también. Les agradezco por la presencia, un honor tener ustedes acá con nosotros. Estamos exactamente cumpliendo ahora 1 hora y media de sesión, que fue lo que planificamos, y los líderes deben respetar los plazos, principalmente en respecto a las personas. Por esto no importa lo que decimos, pero principalmente lo que hacemos. Un abrazo desde Brasil a todos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Adiós. Chao. Chao, Gracias a chao. todos. Chao, chao.